El arte del Renacimiento tuvo su origen en Italia, donde la arquitectura, escultura y pintura iniciaron ya en el siglo XV la búsqueda de un arte nuevo. Europa vivía entonces el final de la Edad Media, y no fue hasta bien entrado el siglo XVI cuando los países más vinculados a Italia por razones geográficas, económicas y políticas empezaron a asimilar los conceptos y formas renacentistas. Es esta una etapa coyuntural en la que viven y conviven dos lenguajes artísticos diferentes, el gótico tardío y el renacentista, cuya mezcla y proporción dan al siglo XVI un horizonte estético de muy distinto perfil. El nuevo arte de tendencia idealista no fue sino la expresión plástica de un fenómeno más amplio y profundo que se conoce bajo el nombre de humanismo. Este, sobre una base racionalista, abandonó el dogmatismo escolástico propio de la Edad Media, alumbrando un nuevo universo donde el optimismo generado por el conocimiento se vio ampliamente recompensado por una serie de descubrimientos que van desde la imprenta hasta la redondez de la Tierra. El humanismo impulsó la ciencia moderna, afectando a la sociedad toda, a la política, a la religión, a la literatura, al comercio, al derecho, a las artes, en suma, a la concepción general del hombre, que como en la antigüedad clásica se erigió de nuevo en medida de todas las cosas. La recepción del arte italiano en Europa fue muy desigual, siendo España y Francia, en este orden, los dos países que hoy pueden ofrecer una mayor vinculación con lo italiano, no solo porque ambos son los más próximos a Italia, sino porque los dos tuvieron allí comunes intereses políticos, desde Nápoles hasta Milán, en bélicas alianzas y desencuentros con el papado. Recuérdese la derrota de Francisco I de Francia en la batalla de Pavía por Carlos I de España y V de Alemania, así como el posterior saqueo de Roma por el emperador en 1527, fecha esta que tuvo una marcada repercusión en la génesis y difusión del arte romano dentro y fuera de Italia. La presencia del arte italiano en Francia fue alentada por el mismo monarca Francisco I, y su interés por vincularlo a la corte quedó patente en la invitación real a Leonardo da Vinci, quien pasó los últimos años de su vida en Amboise, uno de los bellos castillos entre medievales y renacientes que jalonan el curso del río Loire. También fue llamado Andrea del Sarto, que fue recibido por el rey en el palacio de Fontainebleau, por donde igualmente pasarían otros pintores italianos como Rosso y Primaticcio, que dejaron allí una notable obra decorativa. En estos châteaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francisco I un peculiar estilo que, sin dejar de ser francés, daba entrada a formas y modos de origen italiano en una festiva y atrayente mezcla. Más grave resulta el planteamiento del Palacio Real del Louvre, en París, cuyo inacabado proyecto de Lescot sirvió de referencia a las sucesivas ampliaciones hasta su definitiva terminación en el siglo XVII. Su fachada, animada por una elegante superposición de órdenes clásicos a la italiana, es de un refinamiento extremo, a cuyo efecto contribuyeron eficazmente los excelentes relieves de Jean Goujon, uno de los maestros más sobresalientes de la escultura renacentista en Francia. El interés por el desnudo y los modelos clásicos dieron al arte francés de la corte de Francisco I un sello de inconfundible personalidad en el contexto europeo. La estrecha relación política entre España e Italia en el siglo XVI favoreció igualmente la formación de un renacimiento español que conoció a lo largo del siglo formulaciones muy diferentes. Así, en el campo de la arquitectura, surgió en el primer tercio del siglo el llamado plateresco, nombre que revela el carácter decorativo de la piel que ahora envuelve y oculta las soluciones constructivas de tradición gótica. Este virtuosismo ornamental, del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados,
en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo el paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración hasta alcanzar una sustancial desnudez al final de siglo con la gran obra del monasterio de El Escorial. La arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta que, inspirada en el mejor arte romano del siglo XVI, lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron la octava maravilla del mundo. Aquella centuria fue especialmente fecunda para la historia y el arte español, a la sombra de los reyes católicos, del emperador Carlos V y de Felipe II. Fue sin duda el siglo de oro de la arquitectura, donde obras como el Palacio Granadino de Carlos V en la Alhambra, las catedrales de Granada y Jaén, las universidades de Salamanca y Alcalá, y un largo etcétera, enlazarían con la nueva arquitectura que nace en las Antillas o en México, al otro lado del Atlántico. La escultura tuvo igualmente su referente en Italia, desde los mármoles de Fancelli hasta los bronces de los Leoni. Pero lo que mejor refleja el carácter de la escultura española es la talla en madera ricamente policromada, en la que perdura un aliento medieval. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia, aportando el primero un equilibrio y belleza formal propia del pleno Renacimiento, mientras que el segundo se hizo eco de todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. Entre quienes mejor entendieron las posibilidades formales de la madera, se encuentra Juan de Juní, que venido de Francia, contribuyó a hacer de Valladolid la cabeza de la Escuela Castellana de Imaginería. Al mismo tiempo, y en el campo de la pintura, los modelos italianizantes en la línea de Leonardo y Rafael fueron reemplazando a los tipos y composiciones góticas, especialmente evidentes en la escuela valenciana, llegando a surgir maestros con fuerte personalidad propia como Morales el Divino, de muy difícil filiación estética. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Doménicos Theotokópulos, conocido como el Greco, que, nacido en la isla de Creta y formado en Italia, entre Venecia y Roma, fijó su residencia definitiva en España. De su taller en Toledo salieron obras de un extraordinario interés dentro del más acusado manierismo, donde las formas, el color y la luz revelan un genio excepcional con el que se cierra el Renacimiento español. Otros países, como Alemania e Inglaterra, participaron del Renacimiento italiano de muy distinto modo, pues la honda raíz medieval de su arte y el alejamiento geográfico de las fuentes clásicas mediterráneas retrasaron mucho su incorporación a la nueva estética. Sin embargo, hombres como Durero, grabador genial y excelente pintor, sentaron las bases de un renacimiento propio, germánico, donde el realismo expresionista se amalgama con un cierto ideal de belleza de poso italiano. A estas cuestiones de índole estética deben unirse otras de carácter político y religioso, que explicarían mejor aún el sentido de las pinturas de Grünewald, Holbein o Cranach en tierras donde germinó la semilla protestante.